bai, bat, bi, hiru. Bajo. Bai. Probatzen, bat, bi, eta hiru. Vale, ahí que no. Bueno, en zuzenean dago. Bai, bale, bueno, orduan. Ez da gutxorak ere irik esango. Bai. Bat, bi, bat, bi. Bai, bat, bi. Bat, bi, hiru. Zuek? A ver. No, pero es porque me he acercado demasiado. Bai. Hobeto. Bueno, egunon guztioi, gaurkoan gobernu batzordea izan dugu, hainbat izan dira bertan onartu ditugun gaiak, eta horien berri emateran atorkizue denik eta behin. Onartutako lehen gaia izan da Miramar Jauregiaren partzuergoari emakida egitea, Donostiako udadetxearen aldetik, hurrengo 20 urteetarako. Agian jakingo dezute, baino Miramar Jauregia udadaren jabetzako jauregia da, eta bere garaian, orain da 30 urte inguru, emakida egin zen partzuergoaren alde, partzuergoa osatzen dugu 3 erakundeek, Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako udadak, eta ordu ezkeroztik erabilera hori partzuergoak egin du. Orain berritu egiten dugu emakida hori, hurrengo 20 urteetarako, eta nolabait egoera erregularizatu egiten dugu, etorkizunean ere, modu honetan 3 erakundeak partzuergoaren bitartez bertan jarraituko dugu, eta egia da, gaurkoan egiten dugun pauso administratibo bat da, nolabait esateko, kokatzen dela prozesu batean, lanean gabiltzan prozesu batean, azkenean partzuergo honek kursadaren kudeaketaren, Miramar Jauregiaren kudeaketaren parte bat kursadaren gain egiteko. Eta egoeraren erregularizazio hau beharrezkoa da bide horretan lanean jarraitzeko. Egia da, aurtengo egoera berezi honetan ere izan duela bere eragina, denik eta behin denbora luzez itxita egon delako Miramar Jauregia bera, baina gero gainera udako ikastaroengan eragina izan duelako baita ere egoera berezi honek, eta aurreko momentu batean aurre ikusten badin bazan, ohiko erabilera izango zela Miramar Jauregian, orain ikusten ari gera, atzerapenekin eta udako ikastaroek segurazki aurten denbora gehiago erabiliko dute da Miramar Jauregia, hau da, udazkenean aurrerago joango dela erabilera hori, eta honek nolabait, agian genituen asmo horiek pixkat atzeratu egingo ditu, baina bide honetan lanean jarraitzen dugu. Me decía que la primera cuestión es la de ceder, por decirlo de alguna manera, al consorcio del Palacio Miramar, el propio Palacio, para 20 años más. Para quienes no lo conozcáis, pero supongo que lo conocéis, el Palacio Miramar es propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián, por adquisición en su día. Hace ya 30 años aproximadamente se constituyó un consorcio entre 3 instituciones, Gobierno Vasco, Diputación Foral y el propio Ayuntamiento, para la gestión del mismo, destinado sobre todo a eventos culturales y albergar la sede de los cursos de verano. Y lo que hacemos hoy con la aprobación de esta nueva cesión por 20 años más es regularizar esa situación y, por lo tanto, hacer que las 3 instituciones que participan en el consorcio sigan siendo las que tienen en primera instancia la cesión para la utilización de este palacio con los mismos usos que hemos conocido hasta ahora. Esta regularización, que es, más bien una cuestión administrativa, busca precisamente el seguir avanzando en ese escenario en el que venimos trabajando ya desde hace algunos meses, de proceder después a una gestión centralizada por parte del Palacio de Cursal de lo que es el propio palacio. En eso estamos trabajando, seguimos trabajando, y este paso previo de regularización de esa cesión del Ayuntamiento del Consorcio pues es un paso necesario
para poder dar los siguientes pasos de los que venimos trabajando. No voy a negar que también en esta ocasión la especial situación que hemos vivido pues, ha tenido su incidencia por varias cuestiones, aparte de que el Palacio ha permanecido cerrado mucho tiempo, también ha tenido su consecuencia con respecto a la celebración de los cursos de verano, que van a prolongar su ocupación del propio Palacio más allá de lo que suele ser habitual durante los meses de otoño. Y, bueno, pues probablemente todo se vea un poquito retrasado, en cierto modo, pero seguimos trabajando en el mismo sentido. Bigarren gaia izango litzateke Kresada elkarteari dagokiona. Gaurkoan, Gobernu Batzordean, Kresada elkarteak berak egindako eskaera aintzat hartu, eta erabaki dugu aipatutako elkarte interes publikoko udal entitate izendatzea. Baldintza batzuk dira, hori gertatu izateko bete behar direnak, eta Kresada elkarteak guztiak betetzen ditu, zalantzarik gabe, eta beraz, izaera hori ematea erabaki dugu gaurkoan Gobernu Batzordean. Decía, bueno, la segunda cuestión es atender la petición de Kresada elkartea y acordar por parte de la Junta de Gobierno local que dicha asociación es una entidad de interés público municipal. Para ello hemos constatado que todas las condiciones que son exigibles para ser declarada de interés público se cumplen, sin ningún lugar a dudas, por parte de Kresada. Y, bueno, pues se entiende que es una sociedad que contribuye a la actividad de la ciudad y que lo hace desde el interés público dentro de los programas y planes que también impulsa el propio ayuntamiento, y por eso se le otorga esa condición, bueno, pues que tiene una serie de ventajas o beneficios para la propia sociedad. Hirugarren gaia, Ondarretako Ertzainetxeari dagokiona izango litzateke. Gaurkoan hasierako onarpena eman diogu Ondarretako Ertzainetxea dagoen Lursailaren hiri antolaketarako plan bereziari. Eta honen helburua izango litzateke hain zuzen ere eraikigarritasuna handitzea, goraka haziaz, solairu bat zabaldu eta beste bi solairu egina izateko. Hortaz, bulegoak, aldaketak eta jendeari arreta egiteko gedak hobetu izango dituzke, batez ere, eta gero genero indarkeriako kasuak artatzeko gedak ere hobetu izango dituzke modu honetara. Decía que la tercera cuestión es relativa a la Ertzainetxea de Ondarreta. En la Junta de Gobierno local de hoy hemos aprobado inicialmente el Plan Especial de Ordenación Urbana relativo a la parcela de la Comisaría de Ertzaintza en Ondarreta, y el objetivo de este plan especial es doble. Por una parte, incrementa la edificabilidad de la parcela de Ertzaintza para permitir una ampliación que, bueno, atenderá mejor las necesidades de expansión de la oficina, vestuarios y salas de atención al público, y por otra parte, y especialmente, mejorará lo que es el servicio de atención a los casos de violencia de género. Bueno, además de todo esto, también permitirá hacer una serie de reformas pues, para mejorar algunos aspectos derivados del envejecimiento del propio edificio, que ya tiene unos años. Eta, azken gaia, laugarren gaia izango ditzateke osasunkadeko ezpondari dagokiona. Gaurkoan osasunkadeko 10, 12, 18, 22, 22, 24 eta 26 eraikinen atzeko aldean dagoen ezponda arrokatsu bat egonkortzeko proiektua onartu dugu. Ikerlur Geologia y Geoteknia Sozial Limitada enpresak idatzi duen proiektua izango ditzateke, eta bertan aurre ikusten diren aktuazioak 380.000 eurotako aurrekontua daukate. La última cuestión, por lo tanto, es la referida al talud de la calle de la Salud. Hoy hemos aprobado el proyecto de estabilización del talud rocoso de la trasera de la calle de la Salud números 10, 12, 18 a 22, 22, 24 y 26. Y este proyecto, que ha sido redactado por Ikerlur, tiene un presupuesto de 380.000 euros. Hauek beraz, gaurko Gobernu Batzordeari dagokion edo dagozkion gaiak, eta jarraian utziko diazue ere, Gobernu Batzordekoa ez den gai bat, baina gaur dan eguna izanik, aipamena egitea, danak
dakigu gaur San Juan bezpera degula, bitxia izango da, aurtengo San Juan bezpera gau hau, badakigu ze egoeratan bizi garen eta zein eragozpen ditugun gure bizitza normaltasunez aurrera eraman izateko, eta egia da, pena dela horrelako egoera batetan egotea, baina arduraz jokatzea dagokigu, dudarik gabe, eta beraz gogoratu arazi nahi dut, gaurkoan hirian ez dagoela zurik egiteko aukerarik, horiek sortu dezaketen jende konzentrazioa ez baita momentu honetan onargarria den gauza bat. Ardurari dei egin nahi diot, alde horretatik, berriro gogoratu araziaz, aurtengoa urte berezia izango dela, eta beraz, danoi tokatzen zaigula behar dan moduan jokatzea. Decía que, una última mención, aprovechando esta comparecencia, no de una cuestión de la Junta de Gobierno local, pero sí una cuestión de actualidad, dado que hoy es un día especial, víspera de San Juan, que, en Donostia, como en otros municipios de nuestro entorno, pues es motivo de celebración a través del encendido de hogueras. Y este año, pues como todos creo que conocemos, pues va a ser un año especial en el sentido de que esto no va a ser posible. Y quiero hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que actúe de forma responsable, puesto que la determinación de no permitir la realización de hogueras no tiene otro motivo de ser más que el de evitar concentraciones de personas. Creo que todos somos conscientes de que esta es una medida de precaución que nos corresponde adoptar a todos y a todas. No es un escenario que a nadie nos guste especialmente, pero es el que obligatoriamente tenemos que cumplir, como digo, por responsabilidad, y hago un llamamiento para que efectivamente todos actuemos con responsabilidad en una víspera de un día que sé que es especial en Donostia y en muchos otros municipios de Guipúzcoa en los que hemos actuado todos de forma similar. Hori nire aldetik, besterik ez, eta galderari baldin badaukazute, beti bezala zuen galderen zai. Ez, iria oroar bigidatu egingo dugu. Eta badakigu, Zurriodak baduela dako joera berezi bat, eta atentzio berezia jartzea dagokigu, baina nik nahiago nuke momentu honetan batez ere ardurari dei egitea. Bakoitzak egingo du, egin beharreko dana, baina gustatuko ditzaidake bakoitzak ere dituen ardura horiek betetzea. Ikusiko dugu, niri etzait gustatzen eman daitezkeen eszenarioak aurreratzea eta espero dut beharrez izatea. Sí. Yo en este momento lo que quiero es sobre todo apelar a esa responsabilidad. Habrá vigilancia, como suele haberla en la ciudad, para el cumplimiento de las distintas normas que se deben hacer cumplir. Estaremos atentos, pero yo confío en la responsabilidad de las personas y en que no tengamos que protagonizar ninguna actuación, pues porque todos hemos asumido que la situación es la que es y que este año es especial y nos corresponde actuar con responsabilidad. Ez dakit, momentu honetan. Seguro que hagas, pero 50 y 200 la debe. Pero eso son todas las infracciones que hay dentro de este, ¿no? Sí, por diferentes motivos. Por diferentes motivos. Aquí el tema no es encender un fuego, el tema es que si se enciende un fuego es para que haya gente alrededor, que es lo que no puede haber. Entonces, esa es la razón por la cual no se permite hacer fuego. Creo que lo entendemos todos perfectamente. Gu urte honetan ari gera hori aurre ikusten. Esaten dudan bezala hasieran bagenduen aurre ikusten bat, izan zitzake da igual udara bukaera aldera edo, orain segurazki ez da horrela izango, azken finean udako ikastaroek erabilera luzatu egingo dutelako, eta ez da seguru aski normalena edo egokiena ezer egin
egiterik ez dagoen une batean kudeaketa hartzea, eta orduan pixka bat horren arabera moldatuko dugu. Urte honetan saiatu nahi dugu hori egiten edo bukatzen. Ez. Bere garaian polemikoa izan zen jauregiaren parte baten erabileraren inguruan egon zen aukeraren azterketa, nolabait esateko. Ez zen pribatua. Zan, parte batean hotel bat egotea edo ez. Eztabaida hori egon zen, egin ziren azterketen artean hori aurkeztu zen aukera gisa, hori orain ez da aurre ikusten, baina nik uste kursadak kudeaketa hartzearen gaia ez dela inoiz eztabaidatua izan. Ez horrela egiten baldin bada, zeren azken finean, kursadak kudeaketa hartzeak ez du suposatzen partzuergoa desagertzea. Eta partzuergoa mantentzen da heinean, 3 erakundeak jarraitzen dugu Mirabar jauregian. Beste formula izango ditzateke partzuergoa desagertaraztea eta zuzenean kursadera pasatzea. Orduan bai, 3 erakundetatik bat kanporaterako ditzateke, baina ez da hori egindan dana, ez da hori egiten ari garen bidea, eta beraz horrez dago arazorik. Nik uste logikoa dela, eta danak ulertzen dugu da errez, horrelako baliabide bat modu bateratuan kudeatzea, seguru aski aukera gehiago sortzen dituela, eta kursadak baduela gainera hor nahikoa esperientzia, horrelako azpiegitura bat balioan jartzeko, eta hori da momentu honetan dagoen asmoa, eta ez du eztabaida gehiegirik sortzen horrelako asmo honek. Repetido con el castellano, sí. Al final de que se hace esta concesión, o sea, se hace esta cesión ahora, pero que el objetivo es que para final de año. A ver, la discusión que se me citaba, por decirlo de alguna manera, se suscitó en su día porque entre las distintas posibilidades que se analizaron para la puesta de valor del palacio hubo una posibilidad que bueno, pues se plasmó en los estudios que se hicieron de que parte fuera alojamiento. Entonces, bueno, ahí hubo cierto ruido, pero ese planteamiento no es el que ha avanzado y en este momento lo que ha avanzado es básicamente que sea el Cursal el que se encargue de la gestión del Palacio Miramar sin hacer desaparecer el consorcio, que también es otro elemento que en su momento pudo generar alguna duda, puesto que si se hubiera producido una adscripción directa del bien propiedad del Ayuntamiento al Palacio Cursal, hubiera desaparecido una de las 3 instituciones del consorcio. Pero no se está planteando eso. Se mantiene el consorcio, de hecho la cesión que hoy se formaliza es para el consorcio y después será el consorcio el que, de alguna manera, haga que la gestión la realice el Palacio Cursal. Pero el consorcio sigue existiendo y las 3 instituciones seguimos estando en el consorcio. Y esta fórmula es pacífica, o sea, yo creo que además es de sentido común, es un recurso que yo creo que tiene muchas posibilidades. Creo que el Palacio del Cursal, que tiene una notable proyección internacional, tiene experiencia probada como para gestionar este tipo de recursos y creo que le va a dar un valor añadido al propio Palacio Miramar y probablemente un mayor uso en circunstancias normales. Sabemos que ahora estamos en circunstancias excepcionales, pero bueno, esto tiene que ser analizado en perspectiva. ¿Se prevé para finales de año? Estamos trabajando para que sea así. Al principio hicimos una previsión de que pudiera ser tal vez a finales de verano, pero ya he citado que los cursos de verano prolongarán su actividad en el Palacio más allá de lo que ha solido ser habitual mes de septiembre. Y, hombre, pues no tiene mucho sentido el que hagamos ese cambio cuando todavía el Palacio está ocupado, por decirlo de alguna manera, de forma completa y no hay posibilidades de gestionarlo para otras cosas. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando en este escenario para ver si llegamos a fines de año a hacer esa cesión de la gestión al Palacio Cursal. No, el Palacio Cursal es una sociedad pública en la que el 50% de las acciones son del Ayuntamiento y el 50% de las acciones son de la Diputación Foral. Estamos a partes iguales. Entonces, técnicamente lo que se hace es el consorcio coge y le dice, oye, gestióname este patrimonio tú, como sociedad pública. Esa es la fórmula que se utiliza. ¿La diferencia es que no está el gobierno vasco? Sí, sí está. Porque el gobierno está en el consorcio, sigue estando.
sea, el que tiene la encomienda, que es lo que hemos renovado hoy, es el consorcio. Luego el consorcio decide que los medios que quiere utilizar para poder gestionar ese palacio pues son los del Cursal. Pero El Cursal no está en el gobierno vasco. no, en el Cursal no está. Beste galdera pare daude, antzezu galdetzen du, Kursalak kudeatuta erabilerak antzekoak izango dira, Bai. erabilera berririk aurreikusten dute. Nik uste nahiko antzekoak izango direla. Osa, nahi hor garbi ikusten, egin ziren bere momentuan azterketa batzuk, osa, hau ez dator horrela bat batean, egin ziren bi azterketa, bi ikerketa, zein erabilera mota izan zitzazken ikusteko, eta hor ikusten zen, erabilera nagusiak direla kulturarekin zer ikusia daukatenak bai, baina baita ere enpresa topaketak, bilera ertain txikiak, ez? Osea, daukan tamainagatik, eskaintzen duelako segmentu horrentzako nahiko erakargarritasuna handia. Eta gutxi gora bera horti dijoa. Osea, dijoa nodabait kursadak duen jardueraren nahiko paretik, osea, kursadak bi zutabe dauzka bere jardueran, danak ezagutzen dugun bezala, kultura bat, bere faktualizazioaren 150%, eta kongresu eta bilerak beste 150%. Eta hori izango ditzateke horrela, baino beste eskaintza mota bat, beste tamaina batekin eta beste ezaugarri batzuekin. También, salvo los cursos de verano, también eso es lo que estaba haciendo el Palacio Miramar hasta ahora. Sí, en cierto modo sí. En cierto modo sí. Pero bueno, pues con una estructura más limitada, con... Salvo los cursos de verano también estaba haciendo eso, pero ahora se va a potenciar más. Y Mucho más. Dos emplazamientos diferentes. Sí. No, tendrá su propio presupuesto. Inés nos pregunta, me acaban de hacer, si con la gestión del Cursal se deja a un lado la propuesta de un museo en el Palacio Miramar. A ver, la propuesta de un museo, como tal, nunca ha sido una cuestión planteada en serio, quiero decir. Sí se ha planteado y esa es una de las cuestiones en las que se quiere trabajar en su visitabilidad y en poder incluso, recuperar algún elemento que tuviera en el pasado para que esa visitabilidad sea más agradable. Pero no un museo, en el término museo que conocemos, San Telmo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que luego pueda haber exposiciones en algunos momentos, que algunos de sus usos sean esos, etcétera, pues sí, como ahora, o sea, hasta hace poco, la última exposición que hubo, que era la de Gregorio Ordóñez, pues ha tenido un uso museístico, eso será posible. Pero no va a ser un museo, o sea, porque, las opciones tienen que ser mucho más abiertas y creo que hay que aprovechar más las oportunidades de uso que pueda tener que las de estrictamente un museo, que sería muy limitativo. ¿Cómo es la situación ahora de las obras de la misma? Porque hay algunos economistas que dicen que se han rebasado los límites, que se decía que se iban a utilizar para la obra, que se están produciendo descuentos. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Pues la situación es óptima dentro de lo previsto. Se irá produciendo una paulatina apertura de la isla pues, el 1 de julio, para que, salvo la parte superior, que es donde está la Casa del Faro, que es la que está más en obras, por decirlo de alguna manera, pues puedan seguir trabajando y la situación es óptima. Es más, la especial situación que hemos vivido y que ha hecho que la isla permanezca cerrada hasta tan avanzada la temporada ha permitido que hayan anidado algunos ejemplares de gavión que siempre se malograban por otros usos, no de obras, sino de recreo de la propia isla. Y, de hecho, dentro de lo que son las obras, se han tomado medidas de especial protección para preservar esos anidamientos que ha habido de la isla. No me preguntes demasiado, que no soy experto en esto, pero deben tener alto valor. Y, pues ha sucedido lo que otras veces no ha sucedido, porque la isla ha estado abierta del todo y ha habido muchas veces anidamientos que se han malogrado como consecuencia de otros usos. Entonces, a ver, está en obras, es evidente, pero con el debido cuidado y dentro de las previsiones que existen y que existían, ¿no? Bai, ez, Ugartearen egoera, obratan dagoen leku batena da, baina dagozkion
neurriak hartuta eta kontuz ibiltzen dira, orain uztailaren baterako jada irekiera aurre ikusten da zenbait guneena, goiko etxearena noski ez, han dagoedako hain zuzen ere dan nagusia. Beste zonalde bat ere, ez da uztailaren batean seguru aski irekiko, baina ez lanegatik, baizik eta aurten gertatu dadako gauza bitxi bat. Eta da bertan dauden hegazti batzuek, kabiak egin ahal izan dituzte da, beste urte batzuetan kabi horiek egin eta desagertu egin dira, ugartea irikita zegoedako eta beste erabilera batzuk izan dituedako, aurten itxia egon denez eta leku batzuk bereziki babestu diredako hori gertazedin, badirudi egon dire da kabi horiek eta aurrera atera dire da eta horiek egan atera arte, gune batzuk gorde egingo dira, baina ez obragaitik baizik eta kabi horiek babesteko. Eta gero udaran zehar, erabiltzeko aukera izango da, normaltasunez, berriro diot goiko etxea erengune hori kenduta. Baina hori logikoa da, oraindik danak bukatu gabe daudelako. Gutxi gora bera bai. Udazkenean amaitzeko aurre ikuspenarekin. Ez dago atzerapen handirik. Egia da izan genitu da inzidentzia batzuk, adibidez, aurreko neguan bereziki itxaso txarra izan genuedako, gero baita ere COVID-aren krisiaren eraginez 15 eguneko geldialdi hori dan guztiei egokitu zitzaiedako, baina ez da atzerapen nabarmen bat. Oso kontrolablea eta gutxi gora bera aurre ikusitako epeetan mugitzen gara. Pues, ¿lo puedo decir? No. Pronto, pero os lo anunciaremos con tiempo. El vaso está terminado, como creo que eso sí sabéis, ¿no? Es que no sé lo que sabéis y lo que no. Entonces, el vaso está terminado, está en Alfarte, ellos están deseando que lo saquemos de allí porque les ocupa mucho sitio. Y, bueno, pues en un plazo breve ya os anunciaremos o avisaremos con tiempo, pues porque va a ser por helicóptero, claro, como fue la grúa. A piezas, no entero, porque pesa mucho todo junto, se trasladará y básicamente los trabajos que durante el verano se realizarán serán en la Casa del Faro para volver a ensamblar la pieza en su interior. Vale. Casi da picio, ¿no?